Amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, mis amados hermanos, el Señor les bendiga una vez más, bienvenidos a este su programa, una palabra viva y eficaz, donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Gloria a Dios, recordando las palabras del Señor, cuando el Señor nos dice claramente allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Recuerda que cuando leemos nosotros la ley, estamos hablando acerca de la Torah de Yahweh o la Torah de Hashem. Esa Torah que traducida en nuestra Biblia Reina Valera traduce como ley, que significa instrucciones de Dios. Por lo tanto, el Señor nos dice que nunca se apartará de nuestra boca, gloria a Dios, este libro de la Torah, sino que de día y de noche meditaremos en él, para que hagamos conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Amén, gloria a Dios. Vamos entonces a entrar en la presencia del Señor en esta noche, recordando que estamos meditando en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 2 hemos venido desde el mes, hace 2 meses comenzamos a meditar en este precioso Evangelio de Lucas y hablando acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Adonai Yahshua HaMashiach. Hoy estamos ya estamos en el capítulo 2, hablando acerca de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Adonai Yahshua HaMashiach. Hoy vamos a estar tocando 3 puntos a partir del versículo 5 del capítulo 2. Hemos hablado acerca de cómo Augusto César hace un edicto, promulga un edicto de que todo el mundo sea empadronado, y ese empadronamiento debería ser hecho en la ciudad donde eran oriundos, donde ellos eran nacidos. Y por eso decíamos que el Señor utiliza ese edicto para hacer mover a José del lugar donde él vivía, porque el lugar donde él vivía era un lugar que estaba bastante al norte de Israel. Cuando nosotros miramos, hemos hablado de esto, cuando miramos el mapa de Israel, encontramos que Nazaret, que era el lugar donde José vivía, distaba mucho de la ciudad de Belén, donde él era nacido, o sea, donde ellos eran, y tenían que ellos ir hacia la ciudad de Belén. ¿Cuál era la razón por la cual el Señor decide que ellos se muevan a Belén, que ellos vayan a Betlehem de Judá, allí cerca de Jerusalén? ¿Cuál era la razón? La razón era que el Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, tenía que nacer en esa población por cuanto era la profecía dada por el Señor a través de los profetas. Por lo tanto, vemos que José se mueve, y hemos hablado de algunos tópicos acerca de ese movimiento. Hablamos acerca de que él fue a la ciudad, el edicto, también miramos que era de la
casa y la familia de David, y hemos tocado algún punto de lo que eso significaba. Y hoy vamos a tocar 3 puntos más para terminar. Y vamos a empezar con el primero en el versículo 5, que es Erusín. Erusín dice, y dice el versículo 5 de la siguiente manera: para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Es interesante que José sube de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, era de la Mispoja, que es familia, y Baís, que es casa de David. Que no, eso lo estábamos hablando, que nosotros somos familia y casa de Dios. Somos de la familia de Dios y habitamos en la casa y somos casa del Señor. Hoy vamos a tocar entonces este quinto punto, que es Erusín, que significa desposada. Desposada es lo que significa Erusín, y ese punto es, ¿qué es desposada? Cuando nosotros hablamos de desposada, nosotros quizás no entendemos claramente la palabra desposada. La palabra desposada no quería decir que José y María estaban legalmente casados. Ellos no estaban legalmente casados, sino que ella era la mujer, la prometida de José. Era la prometida de José. Mira, esto es interesante. No era la esposa. Todavía ellos no habían se habían casado, y por eso la palabra que aquí encontramos como desposada es Erusín. María era la Erusín de José, era la desposada, era la prometida. Y así como María era la prometida de José, no casada todavía legalmente, así nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, y lo hemos recibido en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, inmediatamente pasamos a ser parte de la novia del Cordero, la desposada con el Señor. Somos parte de ese cuerpo, de esa prometida. Nosotros somos los prometidos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la quejila de Yeshua HaMashiach. Quiero decirte claramente, iglesia y quejila es lo mismo. Jesucristo y Yeshua HaMashiach es el mismo. Tanto la iglesia o quejila, estamos hablando de la congregación, la cual nosotros los de Occidente conocemos como iglesia. Somos la prometida, no estamos casados todavía con el Señor. Recuerda que cuando Juan, el discípulo amado Yohanan, está en la isla de Patmos, el Señor le muestra una visión, y en la visión le dice: ven y te mostraré a la novia del Cordero, a la desposada del Cordero, a la prometida del Cordero. Y es esa nueva Jerusalén que somos nosotros, las piedras vivas que conformamos la santa y nueva Jerusalén, que descenderá del cielo como una esposa ataviada para su marido. O sea, ataviada como una esposa, no que sea la esposa, sino que en el momento en que ya se cumplan todas las cosas están cumplidas, entonces la iglesia irá a la presencia del Señor Jesús, a la presencia de Yahshua, como la prometida que vivirá eternamente y para siempre con el Señor. Eso es lo que somos nosotros, la Erusín de Yahshua, la Erusín de nuestro Señor Jesucristo. Somos aquella iglesia comprada, aquella iglesia que el Señor pagó un precio. Él dio la dote, Él pagó por nosotros.
Él pagó con lo que más tenía su vida, lo que más valía. Él entregó su vida para comprarte a ti. Él entregó su vida para comprarme a mí. Él entregó su vida para hacernos a nosotros parte de su familia y parte de su casa. Ser mispojá y maíz de la casa del Señor. Por lo tanto, mi amado hermano, encontramos que nosotros somos parte de aquella desposada. Y luego sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Estando ellos allí se cumplieron los días, Yamín. La palabra días en hebreo, Yamín. Se cumplieron los Yamín de su alumbramiento. Amado hermano, hermana que me escucha, mi amado amigo y amiga, en este momento quiere decirte una cosa. El Señor nos ha llamado a nosotros a ser su prometida. El Señor nos ha llamado a nosotros a ser su novia. Y el Señor va a venir por ella cuando se cumplan los días. Cuando los días se hayan cumplido, entonces el Señor vendrá. Cuando los yamín se cumplan, el Señor vendrá. Hamashiach vendrá. Adonai vendrá. ¿Y vendrá por qué? Vendrá por su quejila. Vendrá por su iglesia. Vendrá por su novia, la iglesia del Señor, la congregación que Él compró a precio de sangre vertida en la cruz del Gólgota. Él va a venir. Él volverá. Él lo prometió. Él dice que Él volverá cuando nadie lo espere, como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, y como la mujer que está encinta, no escaparán. De tal manera que cuando el Señor venga, Él vendrá, tomará, arrebatará a su pueblo, arrebatará a su novia, arrebatará a su prometida, la tomará, la quitará de este mundo en cuando venga el día de la final trompeta, cuando ese shofar de Dios suene poderosamente en los cielos. El último shofar, la última trompeta de Dios, suena en los cielos. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que no hayamos muerto, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Hamashiach, los muertos en Hamashiach resucitarán, mi amado hermano. Esa es la promesa. Esa es la promesa que Dios ha hecho para nosotros, y el cumplimiento no tardará. El Señor dice que como en los días de Noé, cuando Noé estaba preparando el arca. Quiero decirte que los días de Noé duró 100 años construyendo ese gran cajón, esa gran arca, esa gigantesca nave en la cual habría de poner todos los animales por parejas para cuando el Señor fuera a derramar su ira. Esos 100 años fueron para Moisés 100 años de proclamar el mensaje del evangelio del reino de Dios, diciéndole: arrepentíos y creed en el evangelio. Creed en las buenas noticias de salvación. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese ha sido el clamor. Pero como en los días de Noé, hoy están los hombres, hoy está el ser humano ensordecido, está adormecido, no quiere escuchar la buena palabra de Dios. Y entonces un día, mi amado hermano, un día, mi amado amigo, la puerta se cerrará, la misericordia de Dios llegará a su fin, y entonces vendrá el día de su ira, el día en que el Señor derrame su ira sobre las naciones, como lo dice en el libro de Apocalipsis, cuando Él derrame las 7 copas de su ira sobre
las naciones, sobre la tierra, sobre aquellas personas que endurecieron su corazón y no quisieron aceptar el regalo de Elohim, el regalo de Dios, ese regalo que se llama nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, la salvación que Dios te da a través del Hijo que murió en la cruz para salvarte a ti. Si tú no aceptas el sacrificio, mi amado amigo, aquella persona que no acepta el sacrificio de Hamashiach, el sacrificio de Cristo, ten la certeza que no podrá ver la gloria de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Y es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. El Señor dice en su palabra, en el libro de Johanán, en el Evangelio de Juan, dice en el capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús, a Yahshua, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios nuestro Elohim. Y estos no son engendrados por carne ni por sangre, por ningún ser humano, sino por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh de Dios. ¿Quién nos ha hecho hijos de Dios? ¿A través de quién? En el sacrificio de Yahshua, del sacrificio de Cristo, cuando Él derramó su sangre, y aquel que acepta el sacrificio vivo, lo recibe en su corazón, es hecho hijo de Dios. Porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Porque hay un solo mediador entre Dios, entre Elohim y los hombres. Y este mediador se llama Yahshua HaMashiach, o nuestro Señor Jesucristo hecho hombre. Él vendrá cuando lleguen los días en que la final trompeta suene, entonces nosotros seremos transformados. Vendrán los Yamín y Él se llevará a su Erusim, se llevará a su desposada, se llevará a su prometida para estar para siempre con Él, con ella. Amén. El séptimo punto, el último punto que quiero tocar en esta noche es Bekor en Ebus. Bekor en Ebus, que significa primogénito en el pesebre. Ahora mira lo que dice aquí, dice, y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Se cumplieron los días. La desposada ha sido llamada, la Nueva Jerusalén. Se cumplen los días y aquí dice que ella dio a luz su primogénito. Ese primogénito que estaba en la presencia del Padre, ese primogénito que ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad, ese primogénito que nos habla Isaías capítulo 9, versículo 6, cuando nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese hijo, mi amado hermano, ese hijo que nos fue dado, nació como un niño, vino y nació, se despojó de lo que más amaba, se despojó de todo lo que tenía, se despojó de su divinidad, no miró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y tomó el cuerpo humano y habitó entre nosotros, y no vino a nacer en cualquier lugar. Él no nació en un palacio, él no nació en una casa de lujo, él no nació en un lugar que hubiéramos escogido que nacer como rey de reyes y señor de señores. Él hubiera podido escoger nacer en el mejor lugar, en la mejor casa, en el mejor palacio, pero él escogió nacer en un lugar humilde. La Biblia, mi amado hermano, no me dice en dónde nació. La Biblia no me dice que el Señor nació en un establo, por lo menos no me lo dice aquí en Lucas, tendría que estar mirando luego los otros evangelios. Me dice que nació en un lugar. Dice el versículo, gloria a Dios, allí en el versículo 7,
Dice, y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No había una habitación en el mesón, no habían camas donde hospedarlos. Yo no sé dónde nació, pero él no buscó un lugar de privilegio, ni buscó una cama de nobles. Él buscó y nació y allí, en un lugar donde se le da de comer a los animales, donde los animales comían, allí esa fue su improvisada cuna, su improvisada cama, esa cama sencilla, esa cama humilde, esa cama que me habla de un Dios humilde, sencillo, un Dios amoroso, un Dios que te está diciendo a ti que con amor eterno te ha amado y por lo tanto te prolongó su misericordia. Un Dios que te está diciendo a ti, todo el tiempo he estado extendiendo mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Es ese Dios de amor, es ese Dios de misericordia, es ese Dios que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el Dios que Él vendrá un día. Es el Dios que un día se llevará a su novia. Es el Dios que vendrá en los días que se cumpla ese tiempo. Y Él vendrá a reclamar lo que Él compró cuando se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él vendrá, ya no volverá. No volverá como un bebé nacido en un pesebre. Ya no volverá con la humildad con que Él vino como príncipe de paz. Ya no vendrá a habitar entre los hombres para ser escupido, para ser menospreciado, para ser azotado y para ser crucificado. Él ya murió una sola vez y para siempre. Él pagó el precio que tú no podías pagar, que yo no podía pagar, que nadie podía pagar. Él vino y lo pagó. Y un día, mi amado hermano, un día, mi amado amigo, Él volverá, pero ya no volverá como un cordero, ya no volverá a nacer en un pesebre, ya no volverá a nacer del vientre de la mujer. Vendrá, la Biblia nos enseña que vendrá en el cielo y sus santos ángeles con Él. Él vendrá a regir las naciones con vara de hierro y a quebrarlas o a desmenuzarlas como vasija de alfarero. Después de que Él se lleve a su novia, después de que Él se lleve a su prometida, después de que Él la lleve a las bodas del Cordero, después de que Él haya derramado las copas de la ira de Dios y ya Él volverá para reinar aquí por 1000 años. Él vendrá a regir, dice la palabra del Señor, con vara de hierro y a desmenuzar las naciones como vasija de alfarero. ¿Qué quiere decir con eso? Que vendrá a reinar con justicia y vendrá y humillará el corazón de los hombres de tal manera que los hombres vivirán por 1000 años un reinado de paz. No se alistarán más para la guerra, convertirán sus armas de guerra en herramientas de arado. Vendrá, sin duda que vendrá. Él volverá. Pero mi pregunta es, si el Señor viniera en esta noche a tomar su iglesia, a arrebatar su novia, a llevársela a su presencia, ¿te irías tú con Él? ¿Irías a la presencia del Señor a vivir con Él eternamente y para siempre? O si el Señor viniera esta noche a pedir tu alma, si esta noche tú tuvieras que entregar este vestido, este cuerpo que viste tu alma, lo tuvieras que entregar, tuvieras que dejarlo aquí y ir a la presencia del Señor, ¿a dónde? ¿A dónde vas a pasar la eternidad? Dice la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Todos compareceremos ante la presencia del Señor. Unos irán a un lugar llamado el tribunal a recibir su premio. Otros irán al
gran juicio del trono blanco para ser juzgados por sus obras que hizo aquí en la tierra. La pregunta es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Estás preparado para el encuentro con Dios? Si esta noche vinieran a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Si tú no sabes dónde la vas a pasar, yo quiero decirte que hoy hay un día de salvación, un día de esperanza. Este es el día aceptable, la hora de salvación. Este es el día en que el Señor te está diciendo, porque de tal manera te he amado a ti, que he dado a mi Hijo, para que si tú crees, no te pierdas, mas tenga vida eterna. El Señor quiere que tú vivas eternamente con Él. Una vida con el Señor. Si ya le aceptaste, el Señor te bendiga. Si aún no le has entregado tu vida al Señor, permíteme decirte en este momento que este es el día aceptable, que esta es la hora de salvación. Este es el momento en que el Señor te está diciendo, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Quizás mañana no venga para alguno de nosotros. Quizás no venga para ti. ¿A dónde vas a pasar la eternidad? ¿Quieres entregarle tu vida al Señor en este momento? Quizás tú quieres decirle, Señor, yo quiero vivir eternamente contigo, pero soy tan malo, he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos y no soy digno de ser tu hijo. Quizás tú piensas esto, pero el Señor te está dando hoy una esperanza de salvación. No importa cuán malos hayamos sido, todos hemos sido malos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay justo ni aún uno. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Adonai Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, HaMashiach, murió por nosotros. Solo necesitas entregarle tu vida al Señor. Hace una oración de fe, como la que te voy a proponer, y decirle en este momento, con estas palabras que hace una oración de fe, invitando al Señor en tu corazón. Simplemente cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón y que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Borra mis pecados, limpia mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, que el Señor ha entrado en tu vida y ha hecho de ti una nueva criatura. Ahora, 3 recomendaciones me quedan para darte antes de despedirme en esta noche. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus alegrías, tus tristezas, tus inquietudes, tus acciones de gracias. Llévale tus peticiones y ten la certeza que Dios estará allí para escuchar tus necesidades y darte una respuesta a tu petición. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza en el Nuevo Testamento y en el Evangelio de Juan, si te es posible. Y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, empieza a congregarte. No dejes de congregarte. Empieza a buscar un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del reino de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad, por favor, házmelo saber. Que si está en mis manos, con mucho gusto buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso será todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hashem. Y que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Gracias por acompañarnos. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite, donde volveremos una vez más a tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hashem, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Que el Señor te bendiga una vez más y gracias por acompañar.